Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de auditoría. Me alegra mucho tenerlos aquí, porque lo que vamos a estudiar juntos no es solamente un conjunto de conceptos técnicos, sino una herramienta clave para garantizar la transparencia y el éxito empresarial. A lo largo del curso vamos a recorrer cada etapa del proceso de auditoría, desde los fundamentos y principios básicos hasta la planificación, la ejecución, la elaboración de informes y el seguimiento de hallazgos. La meta es que al finalizar esta experiencia ustedes sean capaces de comprender, aplicar e incluso liderar procesos de auditoría, tanto en el ámbito financiero como en el operativo, siempre con una visión estratégica y de mejora continua. En este primer módulo vamos a sentar las bases para entender qué significa realmente auditar dentro de una organización y por qué esta práctica es tan importante en el entorno empresarial moderno. Vamos a detenernos primero en el concepto de auditoría y en los objetivos que persigue, comprendiendo que va mucho más allá de revisar balances o verificar documentos contables, ya que su verdadero propósito es evaluar procesos, garantizar el cumplimiento de normativas y ofrecer recomendaciones que aporten valor. También exploraremos los distintos tipos de auditoría que existen, desde la financiera hasta la operativa, pasando por la de cumplimiento y la de tecnologías de información, cada una con un enfoque particular y con una utilidad distinta según el contexto en el que se aplique. Otro punto esencial será revisar los principios éticos y las normas internacionales que guían la práctica profesional del auditor. La auditoría no puede entenderse sin un marco ético sólido ni sin estándares reconocidos que aseguren que el trabajo se realice con independencia, objetividad y profesionalismo. Además, profundizaremos en el rol del auditor dentro de la organización, analizando cómo su labor no se limita a encontrar errores, sino que se convierte en un verdadero apoyo para la gestión empresarial, aportando información confiable que sirve de base para la toma de decisiones estratégicas. Desde ya quiero invitarlos a cambiar la percepción tradicional de la auditoría como un mecanismo de persecución o de control punitivo. La auditoría debe entenderse como un aliado estratégico de la organización. Un proceso que ayuda a detectar riesgos, a corregir debilidades y a fortalecer la confianza de clientes, inversionistas y de la sociedad en general. Por eso, este módulo no es solo un repaso teórico, sino la puerta de entrada a un camino que les permitirá comprender cómo la transparencia, el control y la ética se convierten en motores de competitividad y sostenibilidad. Bienvenidos entonces al mundo de la auditoría. Los invito a que avancemos juntos en este primer módulo que nos dará el marco conceptual necesario para construir todo lo que aprenderemos en el resto del curso. Cuando hablamos de auditoría en el contexto empresarial moderno, no nos referimos únicamente a revisar números o a verificar documentos contables. La auditoría debe entenderse como un proceso integral, sistemático y objetivo que permite evaluar la información y los procesos de una organización con el propósito de asegurar que se están llevando a cabo de manera correcta, transparente y eficiente. Una definición sencilla pero muy poderosa es que la auditoría es un examen independiente que busca emitir una opinión fundamentada sobre la confiabilidad de la información y la eficacia de los controles internos. La clave aquí es la independencia y la objetividad. El auditor, ya sea interno o externo, actúa como un tercero imparcial que observa, analiza y evalúa sin sesgos ni intereses personales. Esta independencia le da legitimidad a su trabajo y convierte sus conclusiones en un insumo confiable para la alta dirección, los accionistas, los inversionistas y hasta los entes reguladores. No se trata únicamente de señalar errores o fallas, sino de generar confianza en que los procesos y la información de la empresa cumplen con los estándares establecidos. Además, la auditoría moderna tiene una relevancia estratégica dentro de la gestión empresarial. No basta con producir y vender. Las organizaciones deben demostrar que lo hacen de manera transparente, cumpliendo con la normativa, administrando correctamente los recursos y gestionando adecuadamente los riesgos. En este sentido, la auditoría se convierte en un instrumento clave para fortalecer la credibilidad de la empresa frente a sus clientes, colaboradores y la sociedad en general. Podemos pensar en la auditoría como un espejo que refleja con claridad lo que ocurre dentro de la organización. A través de ese reflejo, la gerencia puede identificar aciertos, detectar áreas de mejora y tomar decisiones informadas que contribuyan a la sostenibilidad del negocio. Por eso, entender este concepto no es un simple requisito teórico,
sino la base que nos permitirá comprender todo el alcance de la disciplina y su papel fundamental en la construcción de empresas más responsables, competitivas y confiables. Una vez que hemos comprendido el concepto de auditoría, el siguiente paso es entender con claridad cuáles son sus objetivos, es decir, qué busca lograr dentro de una organización. El primer gran objetivo de la auditoría es garantizar la transparencia en los procesos y en los resultados. Esto significa que los estados financieros, los informes de gestión y en general toda la información que produce la empresa reflejen de manera fiel y honesta la realidad de lo que está ocurriendo. La transparencia no solo es un valor ético, sino también una condición indispensable para que exista confianza entre la organización y quienes dependen de ella. Los inversionistas, los clientes, los colaboradores e incluso la sociedad. Otro de los objetivos centrales es la detección de riesgos, errores y fraudes. La auditoría, a través de sus procedimientos, se convierte en una herramienta de prevención que permite identificar irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves. Detectar una debilidad en un control interno, descubrir un error contable o evidenciar un fraude a tiempo puede marcar la diferencia entre mantener la estabilidad de la empresa o poner en riesgo su continuidad. En este sentido, la auditoría cumple una función protectora que salvaguarda los recursos y la reputación de la organización. Un tercer objetivo fundamental es asegurar el cumplimiento normativo. Las empresas operan dentro de un marco legal que incluye leyes, reglamentos, políticas internas y estándares internacionales. El auditor se encarga de verificar que las actividades de la organización estén alineadas con estas disposiciones, reduciendo así el riesgo de sanciones, multas o pérdidas de credibilidad. Cumplir con la normativa no es solo una obligación, también es una oportunidad para demostrar compromiso con la responsabilidad social y con las buenas prácticas empresariales. Finalmente, la auditoría busca generar confianza en la información que circula dentro y fuera de la organización. Cuando los datos financieros y operativos son verificados por un auditor independiente, quienes toman decisiones pueden hacerlo con mayor seguridad, sabiendo que cuentan con una base sólida y confiable. Esa confianza es la que sostiene las relaciones con inversionistas, facilita el acceso al crédito, mejora la imagen de la empresa en el mercado y fortalece la toma de decisiones estratégicas. En conclusión, los objetivos de la auditoría van mucho más allá de un simple control. Se trata de promover transparencia, detectar riesgos, asegurar el cumplimiento de las normas y construir confianza. Alcanzar estos objetivos es lo que convierte a la auditoría en un verdadero pilar para la sostenibilidad y la competitividad de cualquier organización. Ahora que ya conocemos el concepto y los objetivos de la auditoría, es importante detenernos en los diferentes tipos de auditoría que existen, porque cada una tiene un propósito particular y se aplica en contextos distintos. Comprenderlas nos permitirá ver cómo esta disciplina se adapta a las necesidades específicas de cada organización. En primer lugar, tenemos la auditoría financiera, quizás la más conocida. Este tipo de auditoría se centra en revisar los estados contables y verificar que reflejen de manera fiel la situación económica de la empresa. El auditor analiza registros, comprobantes, balances y toda la información financiera para asegurarse de que cumple con los principios y normas contables vigentes. Por ejemplo, imaginemos una compañía costarricense que busca atraer inversionistas extranjeros. Una auditoría financiera confiable da la certeza de que sus resultados son reales y transparentes, lo que genera confianza en quienes están considerando invertir. En segundo lugar, encontramos la auditoría operativa. Aquí el foco no está en los números, sino en los procesos. Su objetivo es evaluar qué tan eficientes y efectivos son los procedimientos internos de la organización. Pensemos en una empresa de logística que quiere reducir tiempos de entrega. Una auditoría operativa podría identificar cuellos de botella en la distribución, proponer mejoras en la planificación de rutas y recomendar cambios en el uso de tecnología. De esta manera, la empresa no solo ahorra costos, sino que también mejora la satisfacción del cliente. Un tercer tipo es la auditoría de cumplimiento. Esta se encarga de verificar que la organización respete las normas, leyes y políticas que le corresponden. En muchos casos, las empresas están sujetas a regulaciones fiscales, ambientales, laborales o sectoriales, y el incumplimiento puede traer sanciones severas. Un ejemplo sería una empresa agroexportadora,
que debe cumplir con normativas ambientales internacionales. Una auditoría de cumplimiento revisa que los procesos productivos estén alineados con esas exigencias, lo cual no solo evita multas, sino que también fortalece la imagen de responsabilidad social de la compañía. Finalmente, tenemos la Auditoría de Tecnologías de la Información, conocida como Auditoría de TI. En un mundo cada vez más digital, la seguridad informática y la confiabilidad de los sistemas se han vuelto esenciales. Este tipo de auditoría evalúa los controles tecnológicos, la protección de datos y la seguridad de la infraestructura digital. Por ejemplo, en un banco, la auditoría de TI revisa que los sistemas de transacciones sean seguros, que la información de los clientes esté protegida y que existan planes de contingencia ante posibles ciberataques. Lo interesante es que estos tipos de auditoría no son excluyentes, sino complementarios. Una misma organización puede necesitar auditorías financieras para sus inversionistas, operativas para mejorar procesos, de cumplimiento para mantenerse dentro de la ley y de TI para proteger su información. Cada una aporta un valor diferente, pero todas juntas refuerzan la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad del negocio. En resumen, la clasificación de las auditorías refleja la amplitud de esta disciplina. No se trata de un único enfoque, sino de una serie de herramientas adaptables a las realidades de cada empresa. Conocer estas diferencias nos ayuda a entender que auditar no es un proceso genérico, sino un ejercicio especializado que se ajusta a las necesidades y retos específicos de cada organización. En el ejercicio de la auditoría, los principios éticos no son un complemento opcional, sino la base que sostiene toda la práctica profesional. La confianza que las organizaciones, los inversionistas y la sociedad depositan en los auditores depende directamente de su conducta ética. Por eso, comprender y aplicar estos principios es esencial para cualquier auditor que desee ejercer su labor con credibilidad y responsabilidad. El primero de estos principios es la integridad y la objetividad. La integridad significa actuar con honestidad en todo momento, sin manipular información, ni permitir que intereses externos influyan en el juicio profesional. La objetividad, por su parte, implica evaluar los hechos de manera imparcial, basándose únicamente en la evidencia recopilada. Por ejemplo, si un auditor descubre que existen errores en los registros financieros que podrían afectar la imagen de la empresa, debe presentarlos de forma clara y directa, sin maquillarlos ni ceder ante presiones de la gerencia. Su compromiso es con la verdad y no con la conveniencia. El segundo principio es la confidencialidad y el profesionalismo. Durante el proceso de auditoría, el auditor tiene acceso a información sensible y estratégica de la organización, como datos financieros, planes de negocio o incluso información personal de colaboradores. Esa información no puede ser divulgada ni utilizada para beneficio propio o de terceros. Ser profesional en este sentido significa comprender que cada dato confidencial es una responsabilidad. Pensemos en el caso de un auditor que detecta un plan de expansión que aún no ha sido anunciado públicamente. Su deber es resguardar esa información, evitando filtraciones que podrían generar especulación en el mercado o perjudicar a la empresa. Otro principio esencial es la independencia en el juicio. La independencia no solo es externa, es decir, no tener vínculos económicos o laborales con la empresa auditada, sino también interna, que se refiere a mantener un pensamiento crítico y libre de sesgos. Por ejemplo, un auditor no puede permitir que una amistad personal con un gerente afecte su evaluación, ni puede aceptar regalos que comprometan su objetividad. La independencia asegura que las conclusiones del informe sean confiables y que las recomendaciones realmente busquen el beneficio de la organización. Finalmente, encontramos la competencia técnica y la responsabilidad. La auditoría es una disciplina dinámica, que evoluciona con nuevas normativas, tecnologías y riesgos emergentes. Un auditor ético debe actualizarse constantemente para mantener un nivel de conocimiento que le permita hacer su trabajo con calidad. Pero además, debe ser responsable de sus conclusiones, entendiendo que sus informes pueden influir en decisiones trascendentales como inversiones, fusiones o reestructuraciones. Un error por falta de preparación o descuido no solo afecta al auditor, sino también a toda la organización. En conclusión, los principios éticos de la auditoría son la brújula que guía la práctica profesional.
Integridad, confidencialidad, independencia y competencia no son palabras vacías, sino compromisos que garantizan que el trabajo del auditor se realice con transparencia, credibilidad y responsabilidad. Sin ética, la auditoría perdería su razón de ser, porque lo que le da valor a este proceso no es solo la técnica, sino la confianza que genera. En el mundo de la auditoría, las normas internacionales son la base que garantiza que el trabajo se realice de manera ordenada, confiable y comparable en cualquier parte del mundo. Estas normas no son simples lineamientos, sino estándares que aseguran la calidad y la consistencia del proceso de auditoría. Comprenderlas es fundamental para que el auditor pueda desenvolverse con confianza, no solo en su país, sino también en un entorno global. Entre las más reconocidas encontramos las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIAS. Estas normas, emitidas por la Federación Internacional de Contadores, establecen cómo debe planificarse, ejecutarse y documentarse una auditoría. Por ejemplo, una NIA específica indica cómo el auditor debe obtener evidencia suficiente y apropiada para sustentar sus conclusiones, mientras que otra norma establece cómo deben comunicarse los hallazgos a la gerencia y a los responsables del gobierno corporativo. Gracias a estas normas, un informe de auditoría elaborado en Costa Rica puede tener la misma estructura y credibilidad que uno realizado en Europa o en Asia. Otro marco de referencia fundamental es el COSO, que se centra en el control interno y la gestión de riesgos. COSO no es una norma de auditoría en sí misma, sino un modelo que ayuda a las organizaciones a evaluar y fortalecer sus sistemas de control. Por ejemplo, mediante COSO se puede identificar si los procesos de autorización de pago son adecuados o si existen riesgos de fraude por falta de supervisión. Los auditores utilizan este marco como guía para evaluar la solidez de los controles internos de una empresa. También es importante mencionar los estándares de ética profesional, que acompañan a las normas técnicas. Estos estándares refuerzan principios como la independencia, la transparencia y la responsabilidad, asegurando que la práctica de la auditoría se mantenga alineada con los valores universales de la profesión. En el caso de Costa Rica, el marco legal incorpora y adapta estas normas internacionales. Por ejemplo, las auditorías financieras deben seguir los lineamientos de las NIAS, y las empresas reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras están obligadas a cumplir con estándares internacionales en materia de control interno y gestión de riesgos. Esto asegura que los informes emitidos en el país sean válidos y comparables en un entorno internacional, lo que fortalece la confianza de inversionistas y socios estratégicos. En resumen, las normas internacionales de auditoría, junto con marcos como COSO y los principios de ética profesional, constituyen la columna vertebral del trabajo del auditor. Son el lenguaje común que permite que la auditoría tenga validez en cualquier contexto, garantizando transparencia, confiabilidad y rigor técnico en cada revisión. Conocer y aplicar estas normas no solo es un requisito, sino una ventaja competitiva para los auditores que buscan destacarse en el ámbito profesional. Ahora que hemos comprendido los fundamentos, los objetivos y las normas que guían la auditoría, es momento de hablar sobre un tema central: el rol del auditor. Muchas veces se piensa que el auditor es únicamente una persona que busca errores o que llega a señalar fallas dentro de una organización. Sin embargo, su función va mucho más allá de eso. El auditor es, ante todo, un evaluador independiente. Esto significa que no toma partido por un área o por un interés en particular, sino que se concentra en revisar con objetividad y transparencia los procesos, la información y los controles de la organización. Esa independencia es lo que le da valor y credibilidad a su trabajo. Cuando un informe proviene de un auditor independiente, los usuarios de esa información pueden confiar en que las conclusiones no están influenciadas por intereses personales o presiones internas. Pero además de ser evaluador, el auditor también cumple el papel de asesor estratégico. Esto quiere decir que no se limita a identificar problemas, sino que aporta recomendaciones que ayuden a la organización a mejorar. Por ejemplo, si durante una auditoría detecta que los controles sobre inventarios son débiles y eso genera pérdidas económicas, el auditor no solo señala la situación, sino que también sugiere medidas concretas, como implementar tecnologías de trazabilidad o mejorar los procedimientos de conciliación.
La relación del auditor con la dirección y la gerencia es clave. Aunque mantiene su independencia, debe trabajar de forma colaborativa, comunicando hallazgos de manera clara y proponiendo soluciones prácticas. En este sentido, el auditor se convierte en un aliado de la gestión, ya que su trabajo no busca frenar las operaciones, sino fortalecerlas y hacerlas más eficientes. En última instancia, el rol del auditor se centra en la mejora continua. Cada revisión, cada informe y cada recomendación forman parte de un ciclo que impulsa a la organización a ser más transparente, más eficiente y más confiable. Esa es la verdadera generación de valor. Contribuir a que las empresas no solo cumplan con la normativa, sino que además se consoliden como instituciones sólidas y sostenibles en el tiempo. Así, podemos concluir que el auditor no es un fiscalizador que llega a señalar con un dedo, sino un profesional que con objetividad, conocimiento y ética ayuda a las organizaciones a crecer, a reducir riesgos y a ganar la confianza de sus grupos de interés. Hemos llegado al cierre de este primer módulo y es importante hacer una breve reflexión sobre lo que hemos aprendido. Comenzamos revisando los fundamentos esenciales de la auditoría, comprendiendo que no se trata únicamente de una herramienta de control, sino de un proceso integral que contribuye a la transparencia y a la confianza en las organizaciones. Vimos que la auditoría tiene objetivos claros, como garantizar que los procesos sean transparentes, detectar riesgos y fraudes, y asegurar que las empresas cumplan con la normativa vigente. Luego exploramos los tipos de auditoría, desde la financiera, centrada en los estados contables, hasta la operativa, la de cumplimiento y la relacionada con las tecnologías de información, cada una con un propósito específico y con aplicaciones prácticas en distintos contextos empresariales. También profundizamos en los principios éticos que guían la labor del auditor. La integridad, la objetividad, la confidencialidad y la independencia no son simples valores, sino requisitos indispensables para garantizar que el trabajo tenga credibilidad. Sin ética, cualquier revisión perdería legitimidad y, en consecuencia, no generaría confianza. A continuación, hablamos de las normas internacionales de auditoría y del marco COSO, que funcionan como guías globales para estandarizar y dar solidez técnica a las auditorías. Gracias a ellas, el trabajo de un auditor costarricense puede tener la misma validez que el de un auditor en cualquier otro país. Finalmente, vimos el rol del auditor, no solo como evaluador independiente, sino como asesor estratégico y agente de mejora continua. En otras palabras, entendimos que su trabajo es más que revisar y señalar fallas. Es contribuir con soluciones y generar valor para la organización. Con este recorrido, hemos sentado las bases para los siguientes módulos. A partir de aquí, profundizaremos en la planificación de la auditoría, en las técnicas de ejecución y en cómo redactar informes claros y útiles. El conocimiento adquirido en este primer módulo es el cimiento sobre el cual construiremos todo el proceso de auditoría. Cierro este espacio agradeciéndoles la atención y motivándolos a seguir adelante con entusiasmo. La auditoría, más que una disciplina técnica, es un compromiso con la transparencia, la confianza y la mejora constante de las organizaciones.